Vamos a empezar con este ejercicio. ¿Qué hago con esto, digan? Que la clase pasada comentamos un poco acerca de la inducción. Hicimos un ejercicio de una bobina cuadrada, ¿se acuerdan? Nada más que ahí teníamos una bobina inmersa en un campo magnético. ¿Aquí qué tenemos? ¿Un solenoide? Es un solenoide, pero son dos bobinas o dos solenoides coaxiales, es decir, comparten el núcleo. Este era como de cuando vimos el principio del transformador, ¿se acuerdan? Yo tengo unas bobinas ahí encimadas y una es donde circula la corriente, es la que donde se va a generar el campo magnético, que va a producir una inducción en la segunda bobina. Aquí, por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes que es el sentido de enrollamiento de las bobinas? Pues una con respecto a otra son opuestos, ¿no? Los enrollamientos. Sí. Ahora, pero si yo junto las terminales, depende cómo las pueda yo unir, entonces, pues se puede decir que si están, digamos, con el mismo enrollamiento o no, dependiendo si yo las junto, ¿no? En alguna de las terminales. Solo se unen en una terminal. Y por otro lado tenemos aquí una gráfica donde si observamos la corriente, ¿cómo es la corriente, chicos, con respecto al tiempo? Bueno, variable. ¿Y cómo es con el tiempo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Cómo es esa variación de la corriente con respecto al tiempo? Aumenta. Si el flujo aumenta, entonces, ¿cómo se produce la inducción? ¿Sí? Entonces, no es así como que, ay, pues es muy fácil, es obvio. No. Ese es el chiste de estos ejercicios de este tema de inducción. Bueno, luego, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos, por ejemplo, el área transversal de mi núcleo, las longitudes de enrollamiento, el número de vueltas de cada bobina o solenoide, y nos dicen que la corriente de 1, es decir, el inductor 1 es donde se circula la corriente y la que va a producir el campo magnético. Y nos dan aparte el valor de la constante K en amperes por segundo cuadrado. ¿Y qué nos piden? Bueno, nos piden la diferencia potencial en los extremos del solenoide 2, es decir, en C y D, donde se va a tener la inducción. Y aquí, antes de continuar, ¿qué expresiones matemáticas puedo yo utilizar? Porque pues hay varias, ¿eh? Vamos a ver, a hacer como una recapitulación antes de empezar. ¿Qué ecuaciones matemáticas podemos utilizar, chicos? ¿Se acuerdan? Les voy a poner aquí un ladito. Tenemos de la FEM inducida, tengo 3 para empezar. Tengo esta. Bueno, si considero el número de vueltas. Y bueno, sí, el signo negativo, pero recuerden que depende del contexto. Yo trabajo con el signo o me conviene trabajarlo en valor absoluto. Tengo esta otra. Estas dos son para la feminucida, es decir, en la bobina donde se va a producir la inducción. Y esta, por ejemplo, se utiliza para sacar la FEM o el voltaje en la misma bobina donde circula la corriente. Y a veces si yo tengo unidas dos bobinas, pues puedo trabajar la segunda y la tercera sumándolas. Depende de dónde calculemos la diferencia potencial inducida. Si me recuerdan cómo sería el campo magnético para el solenoide. Díganme si me falta algo. Y depende si es en el centro o en el extremo del solenoide, ¿se acuerdan? Si es en el centro, sería L, ¿no? Nada más. Y si es en el extremo, Creo que dividido entre 2. entre 2L. Ajá. ¿Sí? Entonces depende cuál. Que aquí en realidad para lo que nos piden sería esta. A ver si me falta algo más. Creo que ya sería todo. Ok.
Ahora vamos a ver ya para el desarrollo. La diferencia potencial en los extremos del solenoide, es decir, BCD. Necesito trabajar con la primera expresión, porque yo ahí, bueno, no. Tengo la corriente, entonces me conviene trabajar con, bueno, una donde tenga la corriente. No tengo el flujo. Entonces, ¿qué me conviene ahí a mí trabajar? Y fíjense que no todos los ejercicios aparte van a ser iguales, ¿sí? En este Profesora, caso, sí. me ha dicho que las fórmulas de la FEM se utilizan dos para la FEM inducida y la tercera para qué. La tercera es cuando tú quieres calcular el voltaje en la bobina donde circula la corriente. Y por ejemplo, si tienes dos bobinas unidas y quieres el voltaje de la bobina donde circula la corriente, trabajas la suma de la tercera más la segunda. Entonces, sí, pero vamos a hacer ejercicios como ese. Porque sí, así como que, ay, ¿qué pasó aquí, no? Vean, podemos trabajar con la segunda, pero, digo, la primera, pero no tengo yo el número de vueltas. ¿Podré trabajar con la segunda? Sí, pero en este caso particular a lo mejor me conviene trabajar. Y podríamos ver qué diferencia hay, pero como están ahí mis bobinas encimadas, puedo trabajar, de hecho yo pienso que es como una solución particular que usan en este caso, pero podríamos trabajar, perdí mi lápiz. Entonces, para esta vamos a trabajar con la primera. Yo no tengo el flujo de campo. ¿Cómo hacemos para el flujo de campo, chicos? Es P por diferencial de I. Espera. Sería el campo magnético. No tenemos la expresión, pero ok. Me voy a regresar. ¿Cómo sacamos el flujo de campo? ¿Se acuerdan? Para un solenoide. Ese campo por área, ¿no? Ajá, sería así, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué me conviene a mí trabajar? Bueno, pues no tengo no tengo el campo, entonces a lo mejor me conviene hacer esto. Es N. ¿Qué número de vueltas? Si quiero la FEM en la segunda bobina, vamos a trabajar con el de la número de vueltas de la segunda bobina. Y de hecho, al sustituir el campo, voy a trabajar con el número de vueltas de la bobina donde circula la corriente. Esto me quedaría como, ¿cómo calculamos el campo? Pues ahí ya lo tenemos, ¿no? Sería la permeabilidad por la corriente, pero aquí, bueno, voy a dejar así, la corriente por el número de vueltas de 1, que es el que va a producir la inducción, entre L, por aparte el área. ¿Sí? Ahí esto, diferencial de tiempo. Ahora voy a sacar la diferencia de tiempo. Quedaría así, ¿no? ¿Sí? Ahora, Profesor, sí, perdón, ¿por qué o cómo supo que era la del centro? porque no nos dicen que sean un extremo, ¿no? Nos dice que en los extremos del solenoide. En los extremos del solenoide. Cuando habla de los extremos, se refiere a las terminales.
¿sí? Pero el campo, pues lo tomamos en el centro. Aquí yo diría más bien, en vez de decir los extremos, dirían las terminales C y D. Pero oye, ya cuestión de estilo. Entonces, aquí no te dicen que el campo magnético, es que sería como del tema anterior, que te dijeran, calcule el campo magnético en el punto, no sé, en este punto o en este punto. No te indican eso. Cuando es inducción, en realidad te conviene en el centro. Tú calculas el campo magnético en el centro del solenoide. Ujú. No estás calculando el campo magnético en otro punto, sino aquí, dentro de tu solenoide. Ok, sí. Estamos trabajando con el campo, digamos, ¿por qué trabajamos con el campo en el centro? Pues porque tu bobina 2 en realidad está más en el centro, ¿no? De tu solenoide, no en los extremos del solenoide, ¿sí? Sí, sí, De sí. hecho, la longitud de enrollamiento está dentro de la longitud de enrollamiento de la bobina 1, que es donde circula la corriente. Por eso trabajamos con el campo, digamos, en el centro de mi solenoide. Entonces, bueno, aquí ya que tengo esto, pues de aquí, la permeabilidad es constante, el número de vueltas es constante, no va a cambiar, el área es constante, la longitud de enrollamiento es constante. ¿Qué de ahí no es constante? ¿O qué varía con el tiempo de ahí? La intensidad de corriente, La ¿no? intensidad de corriente, así es. ¿Sí? Bueno, podemos trabajar aquí el módulo, lo voy a ver desde acá. Yo puedo trabajar esto como el módulo D, y dependiendo de cómo se comporta la corriente, yo puedo definir qué punto tiene mayor potencial, si el C o el D. Ujú. Ok. Entonces vamos a la imagen de nuestro solenoide. Aquí ya dijimos que el voltaje, ¿cómo era? El voltaje aumenta, ¿no? A ver. Sí, el voltaje, bueno, la corriente aumenta. ¿Para dónde va el campo magnético del inductor 1? ¿Hacia abajo? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, En no, sentido antihorario, ¿no? no, no. No es cierto, Ok, no es cierto, no es cierto. chicos, a ver, fíjense bien. El campo magnético en un solenoide, si lo quiero analizar en el centro, no va para abajo, ni va para arriba, ni va para derecha, izquierda. Bueno, derecha, izquierda, sí. ¿Para dónde va mi vector? No manches. ¿Para la derecha? Esperen, va para la derecha. ¿De acuerdo a qué? A la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha para los magnetismos? Sí, de agarrar el solenoide, ¿no? ¿Perdón? En dirección, agarrar el solenoide con la mano derecha en el sentido de la corriente y donde señala el pulgar es el norte. Exacto. El pulgar señala al norte, digamos, y los demás dedos me indican la circulación de la corriente. ¿Okay? Te estoy buscando una imagen, pues que no la encuentro. Pues esta no sé si es tan clara, pero vamos, ahí voy, ahí voy. Acuérdense, esta es nuestra reglita de la mano derecha. Entonces, de acuerdo a esto, la voy acá. De acuerdo a esto, ¿en qué terminal entra la corriente? En la terminal A. Sí. Entra aquí. Pero el alambre está por detrás del núcleo.
Entonces los dedos, como que la palma de su mano es hacia ustedes, ¿cierto? Porque el alambre está por detrás. Y entonces el pulgar ¿hacia dónde señala? Hacia la derecha. Derecha. Entonces, este es mi campo de mi solenoide. Y si, de acuerdo a la gráfica, yo veo que la corriente aumenta, el flujo aumenta, ajá, ¿para dónde tendría que ir el campo inducido? El dedo pulgar indica hacia el norte, ¿verdad? Ya que vimos que va hacia la derecha, entonces el norte Ajá. está hacia la derecha. Ok. Es correcto, es correcto. Ajá. Ay, se me unió a estas. Pero... voy a desligar de aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se deja. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde iría el campo inducido, chicos? De acuerdo a la gráfica, el flujo, la corriente aumenta, el flujo aumenta. ¿Sí? Esta corriente 1 es de la que genera el campo, que va a inducir una FEM en la otra bobina. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde iría mi campo inducido? Tiene que ir en sentido contrario para contrarrestar el flujo que se está ganando. Que está aumentando. Ajá. Sí. Pues tiene que ir, pues, para acá. Mi campo, bueno, más derecho. Mi campo inducido es este. ¿Sí? Ok. Ya establecimos eso. Ahora, si el campo inducido va para allá, ¿por qué terminal entra la corriente? En C y D. ¿Cuál sería mi terminal positiva y cuál sería mi terminal? ¿Por quién? D. D está por detrás del núcleo. Pues si no es D, C, ¿no? Ujú. Ok, entra por C. ¿Sí? La corriente inducida. Perdón, ¿por qué por sé por qué no está atrás? Bueno, Aplica, ok. ajá, porque la terminal C, el alambre pasa por el frente del núcleo. ¿Aplica esta regla? ¿Por qué terminal entra la corriente en, digo, sí, ¿cuál sería mi corriente inducida? ¿En qué terminal entra y en qué terminal sale? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? No, ¿podría explicarlo, Ok, por favor? el alambre, vean, no, o sea, aquí en esta imagen de la mano de la regla, la regla de la mano derecha, la mano de la regla derecha, ajá, bueno, esa es otra. El alambre, pues aquí empieza como por atrás, ¿no? Pero en esta parte, este alambre está por el frente del núcleo. Entonces, al aplicar la regla, pues la corriente va para acá en el alambre, ¿no? Y mi norte va para acá. Ahora, en este caso, el alambre está pues, por encima de mi núcleo, es decir, al frente del núcleo. Y entonces ya definimos el campo va a la izquierda. De acuerdo a esta regla, en esta terminal C, ¿la corriente entra o sale del núcleo? Igual entra, ¿no? Entra, ¿no? Si Todo saliera mundo ve eso, pero primero esto, olvídense de los tal vez, no sé, y sí, no. Primero eso, ¿lo ven o no lo ven? Sí. Hagan de cuenta que su alambre viene, es que se va a perder un poco, pero que su alambre viene así. No es igualito, pero es la idea. Su alambre viene así, esta es la bobina 2, y luego este sale por atrás. ¿Sí? Si el campo va para acá, en esta terminal C, ¿la corriente entra o sale? Entra. Entra. Como estoy pintando yo ahí la flechita, ¿no? La corriente entra. Ok. Por lo tanto, pues en la otra sale. Muy bien. La corriente inducida. Ah, bueno.
La terminal por la que entra la corriente, ¿qué terminal es? A ver si se acuerdan. Positiva. Revisen el ejercicio anterior. Y me platica. Por la que entra es negativa. Por la que entra es negativa. Por la que sale es la positiva. ¿Ya se acordaron? Es de Esta la corriente terminal inducida, ¿verdad? positiva es la corriente inducida y esta es la Ah, es por inducida, ¿verdad? Ajá. negativa. Sí, Ah. la inducida. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Esto es como que el meollo del asunto de la inducción. Esta será mi terminal negativa. ¿Sí? Sí, no, tal vez, no tengo la menor idea. Sí, ya me quedó claro lo de, ¿Mandé? ya me quedó claro lo de los signos de que entra y sale, pero me quedó la duda Es que donde. eso lo definimos. Eso sí, ajá, eso Hazte sí. cuenta que lo definimos, de hecho lo definimos la clase pasada. La terminal por la que sale va a ser la positiva, la terminal por la que entra la corriente va a ser la negativa. Estamos hablando de la corriente la corriente inducida, ¿ok? Sí, sí, Ujú. eso sí. Sí, nada más, perdón. Eso sí, lo que tenía duda es lo que puso en la flecha azul, en el dibujito que puso al último. Pues es el mismo que tenemos acá. Ujú, es que dijo algo de que ahí entraba, eso fue lo que me quedó la duda, de que entraba en C. Pues apégate a la regla de la mano derecha. Si tú ves esto y sabemos que ¿pero qué me estás preguntando? Ajá, es que puso la flechita esa azul y dijo que entonces si iba así, entraba por C. Que esa Eso, flecha azul, si tú te vas al diagrama original, ¿qué es esta flecha azul que representa? ¿Qué campo? inducido. El inducido. Estaba como poniendo aparte nada más la bobina de la segunda bobina para que vieran cómo hebra la corriente. Aplicando la regla de la mano derecha. Porque como en el original están encimadas, no se nota tanto, pero el alambre viene así, como lo pinté aquí. Pero eso es, ¿qué me estás preguntando? ¿Por qué esta línea va para acá o qué me estás preguntando? ¿Por qué entra por C? ¿Por qué entra por C? A ver, aplica la regla de la mano derecha. Ya sabemos que el campo va a la izquierda, ¿no? El campo inducido. Ujú, ¿Hasta sí. ahí? Ahora, ¿cómo aplicas esta regla de la mano derecha? Tú dime. Pues los dedos señalan el flujo de la corriente y el dedo pulgar apunta al norte. Ajá. Y aquí este campo inducido, esta flecha, ¿qué te indica? ¿Para dónde va el norte? Para la izquierda, Para la izquierda. Entonces, ¿cómo aplicas la regla? ¿Para dónde va entonces la corriente inducida? ¿En qué terminal entra? ¿En C o en D? ajá, es que esa es mi duda porque según, o sea, no sé si me estoy confundiendo, pero entendería que entra por D, pero no sé. ¿Por qué? ¿Por qué entraría por D? A ver, pon tu mano así como está, tu mano derecha, pon tu palma hacia dónde tiene que señalar tu pulgar. Hacia el norte, Ajá, ok, ¿y hacia dónde va el norte? hacia la izquierda, Hacia la izquierda, entonces tu pulgar a la izquierda. ¿Para dónde señalan tus dedos? hacia adentro, hacia, ¿Hacia adentro? Ok, ¿hacia adentro de quién? ¿Hacia adentro de dónde? Pero antes de que digas que hacia adentro, ya, antes de que digas que ya, hacia adentro, va a ser sí, en dónde dirías tú que entra la corriente. sí, 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 ya, Haz de entendí. cuenta que va de arriba a abajo, Sí, pero por sí, el ahí, frente, ¿sí? sí, sí, por el frente, sí, ya me quedó Porque claro. si para que entrara en D, tu pulgar tendría que señalar a la derecha, Sí, sí, ¿sí? sí, me quedó claro, Si gracias. tienen duda,
usen su mano. Así tal cual, su pulgar a donde señala y ya con eso se define. Este sería 2 o inducida. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ya con eso no te debes de equivocar. Ok. Ya definimos entonces eso. Si me piden CD, ¿qué signo va a tener el potencial CD? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo porque la terminal C es menor, o sí, el potencial de C es menor que el potencial de D. Ujú. ¿Alguien tiene pregunta de eso? No. Ok. Entonces aquí, pues vamos a trabajar con digamos, el valor absoluto y vamos a obtener este voltaje, que este va a ser igual a BCD, pero en valor absoluto, ¿sí? Hay que definir el signo, que ya lo definimos. Ok, entonces vamos a sustituir y obtener esa FEM2, que sería igual a el número de vueltas de 2, esas no me las sé, 804,000, ¿cierto? Sí. Abajo hay que definir qué longitud de enrollamiento vamos a trabajar. ¿La de 1 o la de 2? Si vemos aquí debería ser la de la bobina 1. Este es L1. ¿Por qué? Porque es la que va a inducir, la que va a generar el campo que induce. Entonces aquí en número de vueltas decíamos 804,000. Espérame, porque esto me quedó muy... Primero es la de 4,000, ¿verdad? No, se le está poniendo bien. Es 804,000. La permeabilidad del vacío. No, si nos indicaran que el núcleo no es aire, o nos indicaran otro núcleo, hay que poner la permeabilidad del material del núcleo. El área era dato, ¿no? 4 centímetros cuadrados. ¿En metros cuánto es? Por 10 será -4. 4 por 10 a la menos 4 es correcto. Y ya, ¿verdad? Entre L1 es de 4 pi centímetros. Entonces, ¿cuánto sería? 4 pi por 10 a la menos 2, ¿no? Que ahí se puede reducir el término de 4 pi por 10 a la algo. Y luego la variación de la corriente, que esa nos la dan en una ecuación, que es K por T al cuadrado. Entonces sería K es una constante. Ahora voy a poner diferencial de I, que es K por T al cuadrado. La K es constante. Creo que debí haber hecho eso antes, pero... ¿Cómo me quedaría? Sería K, queda fuera, ¿no? Porque es una constante. Es una K mayúscula. Es 5 por 10 a la 6. ¿Y cómo me queda la diferencial de tiempo al cuadrado? Me queda 2t, ¿no? Sí. Bueno, esperen, es que tengo la variación, permítanme.
como tengo la gráfica, más bien ahí la variación de la corriente. Sería es que no es cuadrática, digo, no es lineal. Quedaría 5. Cinco por 10 a la 6 son megas. Perdón, yo estoy aquí divagando. ¿Cómo me quedaría la...? Déjenme sacarla. Denme un segundo, voy a ir por mi calculadora. A seguir. Entonces, de la derivada es 2 por t, ¿cierto? Ah, ya Sí. vi que es que yo quería Y es que está tomar. en milisegundos. No, es que entonces yo se quería tomar transforma. el tiempo, yo quería tomar el tiempo de 1 milisegundo, por eso no me estaba dando. Ok, vean. Si yo derivo esto, me quedaría. Lo voy a hacer aquí antes para ya nada más sustituir abajo para que vean cómo quedó. L1 sería K por T al cuadrado. Pero el tiempo es de 0.5 milisegundos. Es que yo lo quería hacer para 1 milisegundo, por eso no me estaba dando. 2 por, pues, 0.5 por 10 a la menos 3. Ahora sí me va a dar. Porque 2 por 5 me da 1 y esto me da 5. Este producto de la derivada me da de 5,000, según yo. Maestra, arribita donde ya hizo la derivación es Ah, le puse 2t, 2 no t veces 2. cuadrada. Y le puse 2 veces 2 además. Gracias. Ok, ahora sí, ¿cuánto me da esta FEM? 64 volts. 64, ¿sí? Igual en la derivada es 2, ¿verdad? En la derivada es 2, 2K. Ah, gracias, sí. Abajo sí lo sustituí bien, pero aquí me faltó el 2. Gracias. Ay, es que sí, de plano estoy. Ahí está. Gracias. Recordemos que todo esto, lo voy a poner acá para que no haya duda. Valor absoluto. Bueno, ya con que no le ponga el signo se supone que se entiende, pero... ¿sí? Y esto me da 64, pero esto es, pues, el módulo del... digo, el valor absoluto, ¿no? Del voltaje. Entonces, ¿cómo es el voltaje BCD? Ya lo definimos. El voltaje en realidad BCD va a ser como Negativo. negativo. ¿Por qué? Porque definimos ya en la imagen, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué? Pues porque BC es menor que BD. Es decir, la corriente entra en la terminal 2. ¿Preguntas? ¿No? No. No. Ok. Entonces vamos a ver el siguiente inciso. Ser el inciso 1 apenas. Que aquí era más bien la talacha de la integral, ¿no? Que luego en las soluciones de los exámenes no ponen todo el desarrollo, nada más ponen ya la ecuación y esta fue la sustitución y ya, o la integral, ¿no? Ya al final. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Me quedó duda por qué utilizó la fórmula del flujo con respecto al tiempo. Porque estás trabajando. ¿Por qué? Pues porque esa es la de la inducción, ¿no? Bueno, tú haces la inducción. ¿Por qué esa? Pues porque esta la vamos a usar cuando quieras obtener la FEM inducida. ¿Dónde es la FEM inducida? En la bobina 2, ¿no? Sí, maestra. Entonces, es la FEM inducida. Puedo trabajar esa. Podría usar la segunda, pero no tengo la inductancia mutua. Ok. Por eso usamos la primera. Ok, maestra, sí, ya me quedó claro. Gracias. Ok, vamos al inciso 2, inciso B, la inductancia propia de L1 y L2. Para esa, ¿qué expresión utilizamos?
A ver si alguien se acuerda o la tiene en la mano. L es igual a ¿qué? Si la permeabilidad, si el material no fuera vacío, pues entonces usamos la permeabilidad del material. Sí, sería el número de vueltas por, bueno, la FEM primero, digo la FEM. La permeabilidad del material primero sería la permeabilidad del material del núcleo por el número de vueltas al cuadrado por el área entre L. ¿Sí? Y esto pues aplicado a cada inductor con su correspondiente, que sería número de vueltas 1, etcétera, ¿no? Para L1, esta es la inductancia propia. Decía yo, si mi núcleo es de otro material, hay que poner la permeabilidad del material, ¿sí? Entre L1. Y lo mismo para el 2. El número de vueltas de 1 era de 4000. El área 4pi. Y L1 era de... no, aquí es 4 nada más. Por 10 a la menos 4, ¿no? Porque este es el área. La longitud era la que era 4pi por 10 a la menos 2. ¿Y esto cuánto les da? Bueno, y lo mismo hacemos para el otro inductor. Ay, aquí me tengo una línea. ¿Esta de dónde salió? ¿Qué pasó? El área pues es la misma para ambos inductores. La longitud de 2, déjame ver cuánto era. 2pi. En centímetros. Si alguien ya tiene los valores, me los dice. Para L1 me da 0.064. Que serían 64 milihenries, ¿no? Mili es por 10 a la menos 3, por cierto. Que luego se han equivocado en lo de los prefijos. Y L2... Me dio 25.6. 25.6. No, Creo que no. Creo que no da eso. A mí me da 5.12 ¿Milihenry? milihenries. ¿Te da así? Ajá, así. Aquí sí, pues hay que, bueno, mientras tengamos bien los datos al sustituir, pues cuidar qué onda en la calculadora. Acuérdense que luego las calculadoras son muy roñis. Les tienes que poner todos los paréntesis que debe ir de las operaciones, porque si no hace otra cosa. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. En el inciso C nos piden la inductancia mutua y el coeficiente de acoplamiento. Para yo necesito, no tengo las inductancias, no, sí tengo las inductancias, pero no el índice de acoplamiento. Entonces, para la inductancia mutua, usamos igual una expresión a partir del número de vueltas, etcétera. Entonces, en este caso es la permeabilidad del núcleo por el número de vueltas de los solenoides o inductores por el área entre L. Aquí, ¿qué longitud? La 1. Siempre vamos a usar donde circula la corriente.
es decir, la que genera el campo magnético. Ujú. Y pues simplemente sustituimos. Y luego hay que calcular a partir de esto el coeficiente de acoplamiento. El coeficiente de acoplamiento. Bueno, eso lo que se puede. 4pi por 10 a la menos 7. Número de vueltas. ¿Cuánto nos da la inductancia mutua? Y luego para el índice de acoplamiento, ¿alguien ya lo tiene? En inductancia mutua me dio de 0.0128. Sí, a mí también. Henrys. Ok. Que serían 12.8 milihenrys, ¿no? Sí. Ok. Luego, para el índice de, el coeficiente de acoplamiento, tenemos una expresión igual de la inductancia mutua, pero donde está involucrada precisamente el coeficiente. Y pues ya tenemos los valores de las inductancias propias, simplemente despejamos y sustituimos. Sería, ¿cómo me quedaría? Pues la inductancia mutua entre la raíz de L1 por L2. Ujú. Esto sería me va a faltar espacio. Ups. Ujú. ¿Cuánto nos da el coeficiente de acoplamiento? Me da de 0.7071. Este es adimensional, entonces así se queda solito nada más, ¿vale? ¿Preguntas? No, ¿No? Y bueno, en el último inciso nos piden la inductancia equivalente a D. O sea, significa que vamos a unir los inductores. ¿Sí? Ay, ok. Entonces aquí hay que ver si los enrollamientos van en el mismo sentido o en sentido opuesto. Para ver si sumamos 2 veces la inductancia mutua o la restamos. A ver, ¿dónde están los puntos? ¿Qué es? B y C se unen. O sea, estas dos. Voy a poner aquí con otro color. ¿Qué color usamos? Usar el morado. Vamos a unir estos dos puntos. No se nota mucho. Puedo cambiar. Quiero que se note. Estamos uniendo aquí estos dos, ¿sí? Entonces, fíjense bien. ¿Cómo es el enrollamiento? Pareciera que es igual, ¿no?
Ok. No es en Más bien sentidos sería contrarios. opuesto, ¿no? ¿Mande? Sí, en sentidos contrarios. Fíjense. Lo voy a poner en un diagrama eléctrico. Quedaría. Es que como que no es tan obvio, pero No, sí, 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 son opuestos. Pensé que estaban- sería el mismo sentido si uniéramos A y C, por ejemplo, ¿no? Ahí sí no habría sí. como duda, pero aquí no. Son sentidos opuestos. Es como si tuvieran esto. A ver si me queda. ¿Cómo era el diagrama? Fíjense, tengo el 1. El 1 va. Ah, no, es que C y B. Ok, B y C. Ah, es que B y C. Entonces, hagan de cuenta que tenemos aquí. Este va así. A ver si me sale. Como si fueran separados los voy a poner. A ver si se entiende. Este va para acá y este viene así. ¿Sí? B y C. Ah, bueno, quedaría como aquí. Como que este viene así. ¿Sí? Sí, Este es A y este es B. A ver si se entiende, porque son opuestos los flujos. Y luego el otro viene así. ¿Ya vieron? sí, No sé si sí lo ven, pero bueno, bueno, este es este C y este es D. Si los ponemos separados sería algo así. Y entonces estamos uniendo este y este. Pues los sentidos son opuestos. Ujú. Pues que acá no es tan obvio, pero bueno, ya está igual práctica de ir viendo que si es opuesto o no. Aquí se ve claramente que son opuestos, ¿cierto? ¿Alguien tiene duda? Hable ahora. Ahí está. Profesora, ¿Sí? igual podríamos verlo como que A entra por atrás y C por enfrente, Sí, o claro. no. Sí, claro, efectivamente. Y B también entra por el frente. Pero aquí depende qué extremos unamos. Ajá. Porque no es lo mismo que yo una, por ejemplo, si uniera B y D, ahí sí se estaría como el mismo sentido. Pero depende qué terminal estemos uniendo. Ujú. ¿Sí? Profesora, con sentido se refiere al sentido de la corriente, ¿verdad? No, al sentido del enrollamiento de los alambres. Ah, ok, ok. Sí, hablamos del sentido de enrollamiento, cuando decimos que sí es opuesto o no, ¿vale? Porque de esto depende si yo sumo o resto la inductancia mutua. Ujú. Entonces aquí es enrollamientos opuestos. Ah, bueno, déjenme ver si puedo jalar esta. Bueno, si la puedo jalar. Déjenme ver. ¿Me va a dejar? No me va a dejar. Bueno, Profesora, entonces fueron opuestos porque los dos, los dos B y C empiezan del mismo lado, del o mismo sea, de lado, frente. ajá, exacto. Que si se acuerdan, es que igual no se acuerdan, pero porque aquí dices, en la presentación que vimos, déjenme ver dónde está la presentación, que vimos la clase pasada, estamos en inducción, es ya cuando vimos inductancia, ¿sí? Conexión de inductores, eso ya es parte de conexión de inductores. Aquí tenemos en serie, fíjense bien, aquí empieza este inductor, sí, espero que sí lo vean bien, el alambre empieza por detrás del núcleo, ¿ya vieron? sí, Y entonces, bueno, aquí la pasan, bueno, el B está detrás del núcleo, pero vean que el otro, aquí es muy obvio el sentido opuesto del enrollamiento, ¿cierto? sí, Que en la imagen a lo mejor no es tan obvia porque además están encima de los inductores, pero es este caso.
¿Alguna pregunta? ¿No? No. Por ejemplo, sería muy diferente si uniéramos este extremo del inductor 1 con el C, porque ahí sí el enrollamiento sería el mismo. No es tan obvio. Yo sé que no es así como que ahí pues, sí se ve claramente. No. Pero sí es como más bien de práctica. Y de ir identificando cómo son los enrollamientos. Algo que les podría servir mucho es si toman un lápiz o a lo mejor algo que tenga una botella de, ay, no sé qué. Algo que sea no tan grueso, ¿no? Como a lo mejor un rollo de papel, ya lo que queda del papel higiénico, y usan cualquier, puede ser un estambre o puede ser los audífonos, ¿no? Que lo enrollan sobre el cilindro, y ahí van a ver muy claramente cómo son los sentidos de enrollamiento. Será como un ejercicio alterno a, yo creo que les podría ayudar. Bueno, pues ya quedamos que los enrollamientos son opuestos, entonces la inductancia equivalente, ay, sí me piden eso, ¿verdad? Estoy anotando otra cosa. Sí, la inductancia AD, o sea, la total, que es la equivalente, ¿sí? La inductancia equivalente, que es pues la inductancia AD, es igual a que, pues, L1 más L2, de acuerdo a las expresiones que ya obtuvimos, por 2 veces la inductancia mutua. ¿No? Y esto es igual a ¿qué? Pues simplemente sustituimos ya lo que tenemos, que es, podemos hacerlo en Henrys, digo en milihenrys, que sería 64 más, no, esperen, ¿cuánto era? 5.212, ¿o cuánto era? Sí, 5.12. Es más fácil que ya trabajamos aquí con los mili. Menos 2 veces 12.8. ¿Y cuánto me da mi inductancia equivalente entonces? Sería de 43.52. Milihenry. Sí. ¿Preguntas? No. Si no hay preguntas, entonces ya no nos va a dar tiempo a hacer otro ejercicio en realidad. Pero quisiera dejar como una tarea, ahora sí que moral. Hoy sí, moral. O sea, que ustedes lo hagan porque esto sí va a venir en el examen, ¿eh? En el siguiente colegiado. Entonces, no sé cómo está el nivel, pero igual se los voy a mandar a Classroom. Ahorita les voy a mostrar el ejercicio para que ustedes lo intenten hacer. Profesora. Sí. Bueno, me surgió una pregunta, pero no, o sea, sí es del ejercicio, pero no es de que no entendí algo, sino Dime. cuando se unió el extremo B y C, o sea, el solenoide que va de A a B tiene una corriente que va de A a B precisamente, ¿no? Y en el CD, la corriente va en sentido opuesto. Okay. Bueno, va de C a D. Okay, aquí una cosa, fíjense bien. Tenemos 2 momentos. Cuando no están unidos, hay inducción del primero sobre el segundo. Pero ¿qué pasa si lo unes? Si unes las bobinas, pues ya no hay inducción, ¿no?
ok. O sea, ya no pasa nada ahí con la corriente. Bueno, no hay corriente en No, CD. si hay corriente, vamos a suponer, bueno, la corriente entra aquí, en A. Ujú. Si la corriente entra aquí, tiene que salir aquí, porque ya es un solo inductor. Aquí no va a haber inducción. Ah, ¿Sí? ok, ok. Además, aquí no está diciendo, bueno, y además, aquí nada más no se unen. Si se unen, no dice si sí circula corriente o no, nada más nos piden calcular la inductancia. Que la inductancia no depende de decir, o sea, puede no circular ahí corriente y yo sigo teniendo inductancia, ¿eh? ¿Ok? Ok, va que va. Y Muchas gracias. no nos dicen que circule además ahí la corriente, no. Una vez que yo los junto, es un solo inductor. Entonces no va a haber inducción, porque es un mismo inductor, ¿vale? Va que va. Gracias. Entonces vamos al otro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ay, perdón, ya me salí. ¿Había alguna pregunta del ejercicio? Profesora, en el inciso no nos piden como obtener ¿Obtener qué? dos resultados. ¿Dos resultados? ¿Qué inciso? En el último, en el D. En ese. Pues nada más te dice la inductancia equivalente a I D. O sea, la total, tú juntaste los inductores y cuál es la inductancia total. Sí, ya vi. Gracias. Ajá, A y D. Es que dice primero A y D si se unen B y C. Sí, gracias. No, nada más es uno. Y quiero que ustedes hagan de tarea pero es tarea moral, lo vamos a revisar la próxima clase, pero hagan el ejercicio del análisis, ¿sí? Se los voy a mandar a Classroom o tómenle una captura, bueno, igual para que todo el mundo, bueno, no sé. Quien no está acá, pues igual va a dudar de qué hacer, pero ahí está. Lo voy a poner igual en Classroom para que lo analicen y lo vamos a resolver la próxima clase, pero ya con lo que ustedes analizaron, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Vean que aquí, a diferencia del anterior, ya tengo un núcleo ferromagnético. Entonces, en las expresiones donde trabajamos la permeabilidad del vacío, vamos a sustituir con la permeabilidad del núcleo, ¿vale? Esa es una. Luego, aquí tenemos 3 momentos, porque si vemos la gráfica, pues yo tengo de 0 a 10 segundos, ¿qué pasa? Luego de 10 a 20, ¿qué pasa? Y luego de 20 a 25, ¿qué pasa? ¿Sí? De 0 a 10, mi corriente aumenta, es decir, mi flujo va a aumentar. De 10 a 20 no hay inducción porque la corriente es constante, el flujo es constante y por lo tanto no hay FEM inducida, ¿cierto? Sí. Y luego de 20 a 25, ¿qué pasa? La corriente disminuye, el flujo disminuye también. Okay. ¿Importa? Sí, sí importa, porque eso vamos a ver cómo es la inducción. Ajá. Vean, ahí tenemos 2 bobinas, las dos van de frente los enrollamientos, es decir, empiezan por el frente, claro, si empezamos de izquierda a derecha, ¿qué más? Y bueno, la última condición, que la clase pasada hicimos algo similar con este inciso D. ¿Qué pasa? Ya yo definí cómo va la corriente, ya definí por dónde entra y sale la corriente. Y entonces, ¿qué pasa ahora si conecto una resistencia? Que eso fue lo que hicimos en el ejercicio de la clase pasada. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cómo lo ven? Así está como pues es de análisis, ¿ok? Para practicar. Para practicar, pero sí, ustedes hagan el análisis. Es importante que ustedes lo hagan porque, que aquí lo hacemos igual entre todos, pero es importante que cada uno de ustedes lo hagan porque acuérdense que el examen pues, es individual. Entonces, no sé, sí sería importante que ustedes primero lo intenten y ya haciendo ustedes su propio análisis, tienen que identificar en dónde sí entendí, en dónde tengo duda. Vamos a aplicar igual las expresiones que trabajamos en el ejercicio que recién terminamos. La autoinductancia o inductancia propia es lo mismo, porque aquí dice autoinductancia, es la inductancia propia. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que nada más. Y fíjense, nos piden en el inciso C, si la corriente del primer solenoide varía de acuerdo a la gráfica, grafique la FEM inducida en el mismo intervalo. Es decir, vamos a tener una gráfica de acuerdo a estos 3 momentos, ¿no? De 0 a 10, etc. Es tipo colegiado.
Sí, es de un final o de un extra. Ujú. Que casi todos los ejercicios que hago ya son de colegiado. Esto ya, el anterior igual, ¿eh? Todos los, desde la bobina ya es de colegiado. Puede ser de final o de extraordinario. ¿Cómo sé? Bueno, generalmente los de 4 incisos son de final y de 5 incisos es colegiado parcial. Ujú. ¿Alguna pregunta aparte? No quiero que busquen la solución. Quiero que hagan el análisis, porque es muy importante que ustedes hagan los análisis. ¿Sí? Porque al ustedes mismos hacer el análisis se van a dar cuenta ya que hagamos la solución en la próxima clase, en qué, o qué había entendido bien y a lo mejor algo que no me quedó tan claro. ¿Sí? Ok. O lo dejamos de tarea. ¿Será que ya lo pueden hacer? Tarea sin calificar. Ok. Entregada. No, profesora. Es que luego, bueno, de todos modos, aunque uno deje tarea, luego no la hace, ¿no? O Mejor la copian. Pero sí quiero que tengan claro ustedes que es muy importante que ustedes hagan el análisis. sí, el análisis sí. Ajá. Es necesario que hagan el análisis, ¿vale? Aunque no lleguen así como a la solución, obviamente, pero que sí hagan el análisis para definir el potencial va a ser positivo, va a ser negativo, de dónde a dónde van mis campos, mi campo de la primera bobina, para dónde va mi campo inducido, ¿vale? Profesora, la autoinductancia es la inductancia propia, ¿verdad? Es correcto. Ujú. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Coméntame. Ok, voy a dejar de grabar.